maestro Heriberto Ramírez Neri, quien fue coordinador del mismo. Es licenciado en Historia por la FES Zacatlán, es licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco, es especialista en Derecho Constitucional por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho, es maestro en Derecho por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica, es maestro en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es doctorante en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, estudiante de la especialidad en Derecho Penal en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho. También cuenta con diversos diplomados, entre otros, diplomado en Derechos Humanos otorgado por la UAM Azcapotzalco, diplomado en Derecho Parlamentario otorgado por la Universidad Iberoamericana, diplomado en Derecho Electoral otorgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ponente titular del taller de juicios orales en materia penal impartido aquí en nuestra facultad, maestro por asignatura en la facultad por la materia de Derecho Penal, y es socio fundador de Ramírez Neri y Asociados. Ya no le sigo porque nos llevaríamos la hora completa en dar el currículum del maestro Neri. Evidentemente la calidad del expositor que a continuación tenemos está fuera de toda duda, y además el esfuerzo que hizo para coordinar este evento, que tenemos más de 700 lugares ocupados ya. Tuvimos que abrir emergentemente un auditorio más, entonces tenemos 3 auditorios llenos a su máxima capacidad y personas que están siguiendo este evento a través de YouTube y a través de las pantallas que tenemos en el exterior de este recinto. Demos la bienvenida al maestro Heriberto Ramírez Neri y lo dejo a nuestra. Buenos días a todos de nueva cuenta, agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Realmente siempre lo he señalado cuando estoy aquí con mis alumnos, no me dejarán mentir porque varios de ellos están aquí presentes, lo cual agradezco enormemente. Varios de ellos son del escolarizado, no tendrían por qué estar aquí, pero bueno, hicieron el esfuerzo y como lo mencionó el juez, usted lo llama, el estar aquí de verdad que representa un esfuerzo para muchos de ustedes. Sé que conozco, sé que tienen familia, tienen otros compromisos, y bueno, el solo hecho de estar aquí pues merece un aplauso para ustedes mismos. Agradezco mucho la presencia. Siempre tuve fe en que este evento tuviera éxito. No imaginé realmente que nos pasara esto. Sí había comentado que muy probablemente nos iban a ver un auditorio más grande, pero bueno, 3 ya creo que fue demasiado y la gente que está afuera más. De cualquier manera, agradezco mucho la presencia de verdad de todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, tenemos muy poquito tiempo. El tema es bastante extenso, como ustedes lo sabrán. El tema es el examen de testigos, el examen directo, el examen redirecto o contrainterrogatorio. Y bueno, pues voy a tratar de obviar lo que realmente ya la mayoría de ustedes saben. Veo gente conocida, preparada, mucha gente ya ejerciendo, y bueno, pues voy a tratar de hacer lo más light posible en esta exposición. Como todos nosotros sabemos, hubo una reforma en el 2008 que nos cambió el sistema de un sistema inquisitivo, preponderantemente inquisitivo, a un sistema preponderantemente oral. Ahora bien, el proceso penal se establece a nivel constitucional básicamente 4 cosas. ¿Cuáles son? El esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Ahora bien, creo que el punto medular de todo esto, y como lo han visto en las anteriores exposiciones, es el esclarecimiento de los hechos. De ahí vale la pena preguntarse, ¿dónde se hace esto? Pues se hace en las audiencias. Como todos nosotros sabemos, el sistema, y como ya lo mencionamos los anteriores ponentes, pues cambió básicamente. Antes, donde teníamos la información era en el expediente, ahora donde vamos a recibir la información básicamente es en las audiencias. Todos nosotros sabemos, o deberíamos saber, que básicamente hay 3 audiencias, 3 grandes o 3 principales audiencias: la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio, pero dentro de ellas se pueden dar una gran cantidad de audiencias
en las mismas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la producción de estas pruebas en las audiencias, vamos a hacer el desahogo de las pruebas en las audiencias. Y digo, ¿y cómo es? Si el objetivo principal del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, ¿cómo los vamos a esclarecer? O mejor aún, ¿cuáles hechos? ¿No? Siempre me pregunto esto porque nosotros debemos de tener en consideración lo siguiente. Siempre me gusta poner esta imagen porque quiero dar a entender una cosa muy importante. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen que es muy famosa o creo que muchos de ustedes la conocen? Vemos la imagen de una persona, sí, pero esta persona ¿cómo está? ¿Está de frente o está de lado? ¿Quién de ustedes me dice que está de frente? Ahora, ¿quién dice que está de lado? Bueno, pues eso es precisamente lo que pasa en las audiencias, o eso es lo que pasa en los juicios. Tenemos mínimo dos posturas siempre vamos a tener, pero esas posturas van a versar de unos mismos hechos. Los hechos, si ustedes se dan cuenta, van a ser los mismos. Cuando nosotros vamos a hacer desde la audiencia de vinculación al proceso, nos damos cuenta que se van a vincular por unos hechos. Puede variar la clasificación jurídica, pero no los hechos. Entonces estos hechos van a ser vistos, otra vez insisto, mínimo desde dos perspectivas. ¿Cuáles son estas perspectivas? Pues tenemos básicamente la perspectiva de la defensa, que si nosotros tomáramos la postura de los que dijeron que está de frente, podría ser esa postura, y tenemos la postura del Ministerio Público que dice no, pues está de lado, pero tenemos una misma imagen. ¿Qué quiero dar a entender con esto, abogados? Pues que nosotros siempre vamos a estar inmersos por el principio de contradicción a ver una postura diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nosotros debemos de tener por lo menos la amplitud de pensamiento de que también la otra visión puede ser válida para su punto de vista. ¿Sí? Hay dos puntos de vista mínimo, pero pueden haber más. Entonces hay que tomar en consideración el otro punto de vista. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar y nos va a permitir también nosotros adelantarnos a ver qué es lo que quiere la otra parte. Si nosotros somos defensa, si nos ponemos del lado del Ministerio Público, podemos hacer el ejercicio de ver qué es lo que podemos hacer, qué elementos podemos tomar para acreditar nuestra teoría del caso, ¿sí? Para que nuestra argumentación y nuestro objetivo sea que válidamente le llegue al juez y que en consecuencia nos dé la razón a nosotros. Pero si solamente tomamos una postura de la defensa y solamente me voy a defender y no me importa lo que piense el Ministerio Público, estamos cometiendo un grave error, porque entonces dejamos de ver la otra perspectiva, ¿sí? La otra forma de ver las cosas, ¿sí? Insisto, no quiere decir que nosotros siempre vamos a estar bien y los otros van a estar mal. Puede ser que nosotros estemos mal y ellos estén bien. Y esto, como lo dijo el juez Sotelo, si nosotros elaboramos una buena teoría del caso, pues podemos incluso ver, ¿saben qué? Todos los elementos están en nuestra contra. La perspectiva del Ministerio Público es mejor que la perspectiva de la defensa, o tiene mayores elementos del Ministerio Público que la defensa. En tal sentido, ¿para qué me voy a una audiencia de juicio? ¿Para qué alargo el proceso? Mejor busco una forma de terminación anticipada, ¿no? Y de esa manera me evito todo el proceso y doy mayores satisfacción al cliente, al final de cuentas, ¿no? Porque nosotros tenemos entonces esta doble perspectiva de ver tanto la defensa como el Ministerio Público. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, ¿a quién debemos de convencer con esta doble perspectiva? Pues, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Incluso ustedes ven, por ejemplo, defensa escrito paralela, digo, verticalmente, Ministerio Público de manera horizontal. ¿Por qué? Porque esa puede ser incluso la perspectiva, ¿sí? Pero al final de cuentas nosotros vamos a tener a alguien que va a decidir sobre esta perspectiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer llegar esta información al juez? Pues depende de nosotros, como ya lo dijeron los anteriores ponentes, depende de una buena teoría del caso, depende de unos buenos, en su caso, si llegamos ya a la audiencia, de unos buenos alegatos de apertura. ¿Sí? Pero todo esto va a ser básicamente también argumentando. ¿Y argumentar qué es? Pues dar buenas razones para qué, para tener un objetivo, para cumplir con un objetivo, para que nos den el objetivo que nosotros queremos. Como podemos observar, decimos, solamente existen unos hechos.
Pero estos hechos, ya se los mencioné, se pueden ver desde dos perspectivas, desde el Ministerio Público o de la Defensa, pero también hay otras perspectivas, ¿sí? Hay otras personas que pueden ver estos hechos. ¿Quiénes van a ser? Pues ya lo tenemos ahí, tenemos al juez y tenemos, por supuesto, al asesor jurídico, obviamente con sus fundamentaciones. Pero, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Quién va a decir la verdad? Recordemos que el objeto del proceso, una vez más, es el esclarecimiento de los hechos. ¿De acuerdo? Y bueno, para el esclarecimiento de los hechos, pues, nos contempla la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tenemos precisamente datos de prueba, medios de prueba o prueba, entiendo. ¿Qué utilidad le demos a cada una de estas? De las pruebas, ¿no? En qué etapa también nos encontremos, pero vamos a desahogar. Legalmente nosotros tenemos una libertad probatoria. El Código Nacional de Procedimientos Penales regula lo que es la prueba pericial, el interrogatorio contra interrogatorio, la declaración del acusado, la prueba documental y material, pero también se hace referencia a otras pruebas siempre y cuando no sean ilegales y no se obtengan con violación de los derechos humanos principalmente. Todas estas pruebas o todo este desahogo de pruebas, en todo el desahogo de pruebas va a imperar el intercambio de alegatos por el principio de contradicción. Si la defensa o la fiscalía tiene la posibilidad de presentar algunas pruebas, su contraparte también las va a tener. Ahí tenemos las pruebas, ¿no? De hecho, pues este ciclo pues básicamente se basa en ello, en parte de las pruebas, en las técnicas de investigación y juicio oral. Muy bien, por lo que toca entonces a nuestro tema básicamente, que es el de interrogatorio, se encuentran regulados en el artículo 371 a 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esto nos dan una serie de reglas para desarrollar de manera correcta el interrogatorio. ¿Qué significa interrogado? ¿Qué significa interrogatorio? Interrogatorio viene de latín tardío, que es interrogatorio. ¿Qué significa el acto de dirigir una serie de preguntas a quien las ha de contestar? Entonces, pues, creo que eso nos queda bastante claro, ¿no? ¿Qué es un interrogatorio? Bueno, pues dirigir una serie de preguntas. Es más, nosotros, a lo mejor sin darnos cuenta, muchas veces perdemos de vista la realidad, que es de donde vienen la mayoría de las cosas. Pero nosotros a diario estamos sujetos a interrogatorios, ¿no? Ya sea por parte de la mamá, del papá, de la pareja, del novio, del esposo, del detalle, lo que ustedes gusten. Siempre estamos en presencia de interrogatorios. Desde chiquitos, desde cuando empezábamos a salir, creo que decía la mamá, ¿no? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? ¿Por qué apenas llegaste? ¿No? Estamos sujetos a una serie de interrogatorios. Y las mamás, créanme que jamás vinieron a un ciclo de conferencias de técnica de comunicación. A las mamás jamás le dijeron tienes que preguntar así, pero tenían la habilidad de sacar la verdad, ¿no? Los papás, un papá celoso, un novio celoso, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Por qué apenas llegaste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Dónde estuviste? Entonces, pues, siempre estamos sujetos a una serie de interrogatorios, ¿no? A mí me gusta decir, trato siempre, no sé si lo consiga o lo logre, pero trato siempre de decirle a mis alumnos este tipo de cosas. Nosotros estamos sujetos, el derecho se basa, aunque no lo queramos ver así, en regular una vida cotidiana, ¿no? Solamente que le damos formalidad. Increíblemente, en este sistema que debería de ser informal, de eso se trata, de no ser tan informal. De hecho, tenemos una reforma constitucional en el artículo 17 donde se privilegia la informalidad siempre y cuando no se viole el principio de legalidad y derechos humanos para la solución de controversias, ¿no? Ya la tenemos así establecida. Pero increíblemente, paradójicamente, estamos cayendo en un sistema donde cada vez lo hacemos más formal. Imperan ciertos criterios, ¿no? Tenemos que ver con quién estamos, dónde estamos, pero igual lo que siempre digo es hay que darle la oportunidad a la otra parte, porque también ellos pueden tener cierta razón. En fin, ¿quién puede interrogar en un juicio penal? Pues básicamente el referente de la prueba, ¿no?
¿Quién va a ser el oferente de la prueba? Pues puede ser el Ministerio Público, la defensa, el asesor jurídico. Pero incluso también el juez puede interrogar, puede hacer una serie de preguntas para el esclarecimiento de los hechos. De tal manera que tenemos entonces ahí el ejercicio de interrogar, ¿para qué? Para el esclarecimiento de los hechos. Tenemos entonces así diversos o algunos tipos de actos. ¿Qué actos tenemos aquí? Tenemos el interrogatorio. ¿Quién va a realizar el interrogatorio? Pues quien ofrece la prueba, el oferente de la prueba. Tenemos después un contrainterrogatorio. ¿Quién la va a hacer? La contraparte del oferente de la prueba. Si la prueba la ofreció la defensa, ¿quién es su contraparte? Pues la fiscalía. Entonces, ¿quién va a interrogar la defensa? ¿Quién va a contrainterrogar la fiscalía? En orden sería la fiscalía primero y después la defensa. Tenemos también un reinterrogatorio o repreguntas. ¿Quién la va a hacer? Pues el oferente de la prueba, que corresponde al oferente. Y después tenemos un contrainterrogatorio que va a ser el contraparte del oferente de la prueba. ¿Sí? Tenemos esa secuencia, creo que no es nada difícil de entenderlo, no es nada difícil de comprender. Vamos a ver cuáles son las reglas para formular las preguntas en juicio, en un interrogatorio. De acuerdo al artículo 373, toda pregunta deberá formularse de manera oral. Recordemos que estamos en un sistema preponderantemente oral. Y también nos dice que debe de versar sobre un solo hecho. Esto es muy importante, versará sobre un solo hecho. Bueno, así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, nosotros podemos hacer preguntas a veces compuestas, que pueden ser básicamente, pueden ser objetables, ¿no? La objeción va a llenar en la siguiente sesión, pero bueno, ya estamos dando un pequeño adelanto. Decimos que versará sobre un solo hecho. Nos dice también el Código Nacional de Procedimientos Penales que en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, inconclusivas, impertinentes, irrelevantes o argumentativas, o bien que tiendan a ofender o fraccionar al testigo. ¿Sí? Las preguntas sugestivas, señala solamente, se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo, o incluso en un testigo hostil, como decía ahorita el maestro Horus, ¿no? Resulta que ya preparamos al testigo, ya le dijimos, mira, este es nuestro testigo estrella, y yo no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, las audiencias de Rubí, el caso de Chihuahua. No sé si vieron que pasó el papá del chico, del acusado, y cuando le estaban haciendo una serie de preguntas, pues el señor se trababa, no podía contestar, ¿no? Por supuesto que el Señor sabía las cosas, o le constaban ciertas cosas, pero el solo hecho de estar en una audiencia, el solo hecho de estar en una sala, impone. Todos lo sabemos, ¿no? Genera emoción, en algunos genera tensión, en algunos genera miedo, pero de alguna manera impone estar en una sala. Entonces, bueno, igual se puede utilizar, o se puede solicitar a sus señorías, señor juez, solicito que me permita tratar a mi testigo como testigo hostil. Y no quiere decir que el testigo hostil esté gruñendo, esté gritando. Simple y sencillamente no está contestando lo que nosotros queremos que conteste, ¿no? Entonces, recordemos que en el interrogatorio lo que buscamos es hacer un ejercicio donde sea controlado, ¿no? Sea controlado. ¿Por qué? Porque buscamos que aporten ciertos elementos. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son las características del interrogatorio? Pues en el interrogatorio el testigo debe de ser la estrella. ¿Y por qué debe ser la estrella? Porque de él va a emanar la información que nos va a servir. ¿Para qué? Para acreditar nuestra teoría del caso. Las preguntas deben de ser abiertas. ¿Sí? Ahorita vamos a decir cómo vamos a realizar una serie de preguntas. Y obviamente, ya lo mencioné, se sugiere una narrativa controlada o dirigida por temas o de manera cronológica. ¿Sí? Señor José, a continuación le voy a hacer una serie de preguntas y vamos a dividirlas por temas. Primer tema, segundo tema, tercer tema. O señor José, a continuación le voy a hacer una serie de preguntas y vamos a hacerlo de manera cronológica. ¿De acuerdo? ¿Qué técnica van ustedes a utilizar? La que ustedes consideren pertinente, con las que ustedes se sientan más a gusto. ¿De acuerdo? Pero aquí de lo que se trata, insisto, es de tener un control sobre el interrogatorio, sobre todo sobre el testigo.
Pero, ¿qué preguntamos o cómo vamos a preguntar? Aquí esto es algo muy, muy importante. Siempre que nosotros vayamos a hacer una pregunta, pues debemos de buscar un objetivo. Esto es, no voy a preguntar por preguntar, o como dicen muchos, ¿no? Vamos a ver qué pescamos, a ver qué sacamos. No es el objetivo. Al contrario, debemos de tener una meta clara. A ver, con tal testigo, ¿qué voy a acreditar? Con este otro testigo, ¿qué voy a acreditar? No es lo mismo un testigo de hechos que un testigo experto, ¿sí? No le voy a preguntar lo mismo a un testigo a que le constan los hechos que a un perito. Por supuesto que no le voy a preguntar lo mismo. Entonces, las preguntas deben estar dirigidas a ciertos objetivos. Si es un testigo de hechos, pues básicamente, ¿qué es lo que le voy a preguntar? Pues circunstancias, de modo, tiempo, lugares y hechos de lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él le constan, es un testigo de hechos. A él le constan esas circunstancias, él estuvo presente en eso. Por el contrario, si es un testigo experto, pues depende de la ciencia, arte, profesión u oficio que ejerza. Si es un médico legista, pues podemos preguntarle a lo mejor las lesiones, la clasificación de las mismas, las características. Si es un médico forense, pues a lo mejor podemos preguntarle cuáles fueron las causas de la muerte. Si es un químico, pues vamos a ver el uso e identificación de sustancias. Entonces debemos tener bien claro a quién vamos a interrogar, para qué lo vamos a interrogar y sobre todo qué buscamos conseguir con este interrogatorio. Insisto, hay que tener bien claro cuál es el objetivo que vamos a buscar con el testigo a quien vamos a interrogar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo vamos a interrogar? ¿Qué pronombres interrogativos vamos a utilizar y cómo se utilizan cada uno de estos pronombres? Pues entonces ahí vienen lo que algunos dicen, ¿no? Las 7 preguntas de oro de la criminalística, que se complementan con otras más, que nos ayudan a todos nosotros los abogados, y vamos a hacer uso de estos pronombres interrogativos. ¿Cuáles son estos pronombres interrogativos? Pues tenemos el qué. El qué pues es indeterminado, se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué vio? ¿Qué hizo? ¿No? Podemos utilizar también el quién. El quién, con este se busca establecer la identidad de los sujetos, ya sean activos o pasivos. Porque cuando hacemos referencia a quién es un pronombre personal, ¿quién? ¿No? ¿Quién fue? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién lo agredió? ¿Quién lo sujetó? ¿Quién lo tomó? ¿Quién le pegó? ¿No? ¿Quién lo hirió? Todas estas preguntas que empiezan con el quién, estamos haciendo referencia a quién, a un sujeto. ¿Sí? Circunstancias para establecer la identidad. También podemos utilizar el cómo. Y el cómo se utiliza para establecer la forma en que se desarrollaron los hechos. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo agarraron? ¿Cómo lo sujetaron? ¿Cómo lo asaltaron? ¿Cómo lo detuvieron? ¿No? Ahí estamos hablando entonces de la manera en que se está realizando. ¿Cómo? ¿Sí? De igual manera tenemos el cuándo. Y el cuándo, en el cuándo se busca establecer las circunstancias temporales de cuándo pasó el hecho. Cuando decimos cuándo, estamos haciendo referencia a circunstancias temporales. ¿Para qué? Para ubicar obviamente el hecho investigado. Y cuando ubicamos circunstancias temporales, pues estamos haciendo referencia entonces incluso a año, mes, día, hora del día, ¿no? Puede ser en la madrugada, al mediodía, en la tarde, en la noche. ¿Sí? Pero todas estas son circunstancias ¿de qué? De tiempo. ¿Sí? De igual manera tenemos el dónde. Y cuando nosotros hablamos de dónde, pues obviamente se establece o se busca establecer un lugar donde se hayan apreciado los hechos o donde se haya determinado, donde haya estado el testigo. Y ahí podemos decir dónde pasó, dónde lo vio, dónde estaba, dónde lo encontró, ¿no? Tenemos de igual manera con qué, ¿no? Y con esto se busca establecer cuáles son los medios comisivos o cuáles son los medios con los que realizaron ciertas actividades los testigos, ¿no? Si es el caso de que sufrieron algún tipo de agresión con algún tipo de arma, bueno, podemos decir con qué lo agredieron.
¿no? Si es el caso de un perito, bueno, pues con qué realizó sus estudios. Vamos a establecer entonces ahí los objetos o instrumentos con los que se generó. También tenemos el porqué, y en el porqué se buscan establecer las circunstancias que dieron origen a un determinado hecho o apreciación del mismo. ¿Por qué dice usted eso? ¿Por qué señala esto? ¿Por qué apreció esto? Etcétera. Tenemos más pronombres interrogativos como el cuánto, el cuál, el con quién, ¿no? Todos ellos buscan determinar algo, buscan señalar algo. Por ello nosotros debemos de ver qué pronombre vamos a utilizar y para qué lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? De manera resumida tenemos entonces que vamos a utilizar el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, por qué, con qué, para qué, etc. Eso es lo que vamos a utilizar en un interrogatorio. Ya vimos para qué se utiliza cada uno. ¿Cuál va a ser la estructura del interrogatorio? Nosotros nos vamos a presentar en una sala de audiencia, vamos a presentar a tres, vamos a decir que vamos a presentar a un testigo de hechos, un testigo experto, vamos a presentar a un perito. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primera instancia, lo que tenemos que hacer es acreditar al testigo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a acreditar al testigo? Pues igual depende de qué tipo de testigo sea. No es lo mismo un testigo de hechos que un testigo experto. Las circunstancias son distintas, la acreditación es distinta. Vamos a hacer una serie de preguntas de transición. Lo vamos a ver, o vamos a realizar también una serie de preguntas de hechos. Y por último vamos a realizar una serie de preguntas de cierre o de conclusión. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿cuál es la recomendación para la formulación de las preguntas? Las preguntas, como ahí dice la imagen, pues deben ser claras, concisas, completas, correctas o concretas, ¿no? Y ahí lo tenemos. Las preguntas deben de ser claras, sencillas, como ya lo han mencionado mis anteriores compañeros ponentes, pues deben ser desarrolladas en un lenguaje común. Muchas veces tratamos de ponerle mucho caché a nuestras preguntas y resulta que cuando hacemos eso, pues ya el testigo se nos perdió, pues ya no entendió la pregunta. Y entonces nosotros mismos nos metemos en camisa de once varas y ya no sabemos cómo solventar este tipo de cosas. Las preguntas deben de ser cortas, ¿no? De un solo hecho. Y cuando puse esta frase en mi presentación, dije que lo entienda hasta un niño. Recuerdo perfectamente un maestro, un renombrado jurista del país, amparista, que nos decía y nos sigue diciendo cuando pongo todavía clases con él, me dice: debes de hacer el amparo tan claro que hasta el juez lo entienda. Pues tiene razón. Yo les diría, las preguntas deben ser tan claras que hasta un niño las entienda, ¿no? Una recomendación antes de hacer sus preguntas, antes de ir a la audiencia, pues ensayen su interrogatorio y de verdad háganlo con una persona clínica. Si no estoy mal, hay una película que se llama Filadelfia también, de Washington, corríjanme si estoy mal, donde él también lo dice, ¿no? Explícamelo de tal manera que hasta un niño de 6 o 7 años lo entienda. Entonces, eso es lo que también nosotros tenemos que hacer al momento de desarrollar nuestro interrogatorio. Debemos hacer las preguntas de manera tan sencillas, tan claras, tan cortas, pues que hasta un niño las entienda. Ese es el objetivo, ¿no? Yo les dije, si ustedes aplican la técnica de la mamá, nada más acuérdense de su mamá. Y de verdad son claras, precisas, concretas, ¿no? Y tienen un objetivo, ¿no? Claro que tienen un objetivo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Porque esto también solamente lo menciono. Hay que evitar las preguntas, y esto lo van a ver más claramente en la siguiente sesión. Pues hay que evitar preguntas ambiguas, poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo, a peritos o a coaccionarlos. Hay que evitar preguntas compuestas, capciosas, confusas, sugestivas y fuera del alcance. Hasta aparecen los 10 mandamientos, pero bueno, realmente, por eso les digo que muchas veces llegamos a tecnicismos que tú dices: a ver, ¿cómo hago una pregunta? ¿Cómo hago una pregunta? O sea, no sé.
mejor hay que hacerlas de manera clara, ¿no? Sencillitas. También se puede, y eso también es importante, se pueden leer las entrevistas de anteriores manifestaciones que hayan realizado los testigos, ya sea para apoyar la memoria, para superar o evidenciar contradicciones o solicitar las declaraciones pertinentes. No me voy a meter en esto porque esto va a ser materia de las siguientes ponencias, pero sí lo tenía que señalar porque viene dentro de las reglas del interrogatorio. ¿Ok? Vamos a ver entonces un ejemplo de interrogatorio. Si ustedes alcanzan a apreciar, ahí tenemos a una persona que es a una persona que van a interrogar, ¿no? Y antes de ponerle, le preguntaba a la persona que estaba conmigo, ¿qué es lo que ves ahí? Me dice reflectores. Digo, pues efectivamente, ¿no? Hagan de cuenta que el testigo ahí son los reflectores y es la estrella, ¿no? Como las estrellas de televisión, todo el mundo está con los reflectores, ¿no? Y las estrellas se lucen y hablan y dicen. O a los que les gusta el fútbol, los futbolistas, ¿no? Les ponen las cámaras y ellos dicen, aunque no dicen nada, pero dicen, y se les pone atención, ¿no? Pero bueno, espero no ofender a los futbolistas, no voy a hacer que me veten en algún estadio, ¿no? Siempre con mucha tolerancia, con mucho respeto, ¿no? A todos ellos. Yo también fui futbolista en algún momento. Entonces, en el interrogatorio, el testigo va a ser la estrella, ¿sí? El abogado solamente está ahí para obtener la información de quién, de la estrella, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé. Hola señor, hola perito, buenas tardes. Y la acreditación es básicamente, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Pues establecer que la persona que está ahí es la idónea para determinar o para dar fe de ciertos actos, de ciertos hechos. Si es un testigo de hecho, pues vamos a acreditar que él estuvo ahí. Vamos a acreditar que no tiene injerencia o que no tiene a lo mejor algún interés, ¿no? Para que saque el asunto de determinada manera. A él solamente le constan los hechos. Si fuera un perito, pues vamos a acreditar cuál va a ser el objetivo, acreditar que el perito tiene la sapiencia, la experiencia, los conocimientos que le permiten establecer una serie de hechos o una serie de conclusiones que van a dar como resultado, pues tener por comprobado cierto hecho. Y a lo mejor con ese cierto hecho tenemos comprobado la culpabilidad o bien la inocencia de un imputado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, ¿cuáles serían las preguntas de acreditación? Muy sencilla, ¿no? Señor, ¿cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? ¿Tiene alguna especialidad? ¿En qué es su especialidad? ¿Dónde estudió su especialidad? Aparte de lo que ha señalado, ¿tiene algún otro estudio de posgrado? ¿Cuál es su experiencia profesional? Con esto estamos acreditando a una persona, ¿no? Si fuera un perito, ya estamos sacando una información que nos sirve para decirlo. Si nosotros decimos a qué se dedica, a lo mejor dice, pues soy médico, ¿no? Supongamos, podemos hacer el ejercicio de que es un médico. ¿A qué se dedica? No, pues, soy médico. ¿Cuál es su profesión? Médico forense. ¿Tiene una especialidad? Sí, medicina forense. ¿Dónde estudió su especialidad? No sé, en la UNAM, en el hospital, etc., en el INCIFO. Aparte de lo que ha señalado, ¿tiene algún otro estudio de posgrado? Pues sí, también tiene otro estudio de posgrado. ¿En qué? Pues no sé, en alguna otra especialidad. ¿Cuál es su experiencia profesional? ¿No? Pues tengo 20 años de médico y 15 como médico forense, ¿no? Trabajando en el Instituto de Ciencias Forenses. Ok, bueno, entonces ya sabemos que es un médico forense, está acreditado, tiene los estudios. Es pertinente entrevistar a este perito porque tiene los estudios, tiene la sapiencia, tiene la experiencia, tiene los conocimientos básicos para emitir un dictamen en materia de forense, ¿no? Hasta ahí creo que no habría mayor problema. Las preguntas de transición, ¿cuál va a ser el objetivo de las preguntas de transición? Pues enlazar al testigo con qué, con los hechos, con el asunto.
Entonces la transición nos podemos hacer de manera muy sencilla con dos preguntas, ¿no? ¿Por qué está usted aquí? ¿Cuál es su intervención en el presente asunto? ¿Por qué está aquí? Porque me llamó la defensa, me llamó la fiscalía. ¿Cuál es su intervención? Pues porque dio un dictamen en materia forense. ¿Sí? Entonces tenemos ya ahí la cuestión de la transición. Tenemos entonces ya después una serie de preguntas de hechos y vamos a obtener la información que del asunto tiene el testigo. ¿Qué vamos a preguntar? Pues vamos a preguntar, insisto, dependiendo de qué testigo vamos a interrogar, pero vamos a utilizar este tipo de preguntas, otra vez, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, con quién, por qué, para qué, cuál, etcétera, ¿no? Ahí estamos, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Cuál va a ser el objetivo dependiendo de quién vamos a interrogar? No perdamos de vista siempre esto, pongo mucho énfasis, incluso no sé si hay aquí algún alumno del taller de juicios orales que también tengo la oportunidad de dar, siempre les señalo esa parte. Cuando interroguen, busquen un objetivo, porque si no nos perdemos, ¿no? Y nos perdemos en un mar de preguntas y al final de cuentas no llegamos a nada. Ahorita estoy también estudiando la especialidad de Derecho Penal, aquí también en el posgrado, y estamos haciendo una serie de ejercicios, y en el mismo ejercicio, esa es la principal crítica que nos hace el maestro. Hacen una serie de preguntas, pero no llegan a nada. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque no nos planteamos un objetivo. Y mientras no nos planteemos un objetivo, pues podemos hacer 1000 preguntas y no vamos a llegar a nada. Entonces, hay que plantearnos un objetivo, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a tener las preguntas de cierre. Y estas es para concluir una vez obtenidos los anteriores objetivos. ¿A qué conclusiones llegan? ¿A quién pertenece dicha huella? ¿A quién pertenece la sangre? ¿A quién pertenece el caso de violación del semen? Dependiendo de los estudios que se hayan realizado. Abuelos, tenía la firme intención de hacer aquí un ejercicio de interrogatorio, pero creo que no me va a dar tiempo, me quedan 15 minutos y no voy ni a la mitad. Sí, voy a tratar de hacerlo más rápido para tratar de hacer el ejercicio, ¿no? Porque de eso se trata también aquí. En el contrainterrogatorio, lo que se va a buscar es hacer preguntas cerradas, preguntas de manera sugestiva. De hecho, así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el contrainterrogatorio debemos de tener en cuenta cuáles son los fines del contrainterrogatorio. También aquí es muy importante, así como tenemos unos fines en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio de igual manera vamos a tener otros fines. ¿Cuáles van a ser los fines del contrainterrogatorio? Pues yo puse aquí algunos. Atacar la credibilidad personal del testigo, ¿sí? Atacar la credibilidad de una o más partes del testimonio del testigo. Vamos también a atacar la credibilidad del testigo con otro testigo de la parte contraria. Podemos dejar en evidencia las inconsistencias del testigo con las reglas de la lógica, la máxima de la experiencia o de los conocimientos. Tenemos otro objetivo que también es obtener un testimonio que apoye nuestras proposiciones fácticas. A lo mejor el testigo de nuestra contraparte nos va a apoyar a nuestra teoría del caso, entonces hay que explotar esa parte. También podemos obtener testimonios del testigo para introducir una prueba documental o determinados objetos u otros medios electrónicos aptos para producir una fe en el tribunal, que puede ser una carta, un registro comercial, una grabación, un video, etc. ¿Sí? Esta parte también la vamos a ver en con los siguientes ponentes de incorporación del prueba material. Esos serían algunos de los objetivos en el contrainterrogatorio. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál va a ser la regla para realizar un contrainterrogatorio? Ahí lo tenemos. La regla general será que se realice por medio de preguntas cerradas o sugestivas. ¿Por qué? Porque recordemos que en el contrainterrogatorio el testigo es de mi parte oferente. Yo lo voy a contrainterrogar, de tal manera que lo debo de tener controlado. ¿Sí? Por eso se sugieren las preguntas sugestivas. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a poder desarrollar? Pues aquí se recomienda por medio de temas, pero también incluso lo pueden hacer de manera cronológica. ¿Sí? Aquí tenemos entonces cuáles son los objetivos de un interrogatorio o de un contrainterrogatorio.
En el interrogatorio lo que se va a hacer son preguntas abiertas y excepcionalmente cerradas. En el contrainterrogatorio las preguntas van a ser sugestivas o cerradas, de tal manera que la respuesta solamente verse en un sí o un no, un cierto o un falso. ¿Sí? En el interrogatorio, ¿quién lo va a realizar? Pues el testigo del propio oferente. En el contrainterrogatorio, el testigo de la contraparte del oferente. En el interrogatorio el objetivo es obtener información. En el contrainterrogatorio el objetivo es desacreditar al testigo o desacreditar la información, o uno u otro. En el interrogatorio se busca acreditar, por supuesto, la teoría del caso del oferente. En el contrainterrogatorio se busca neutralizar el daño a nuestra teoría del caso. En el interrogatorio la información la proporciona ¿quién? El testigo. En el contrainterrogatorio la información que la proporciona el abogado. El abogado es el quien va a proporcionar la información. Vamos a hacer, traje también aquí un pequeño ejercicio de contrainterrogatorio y versará básicamente en este supuesto. Ejemplo de contrainterrogatorio. Defensa. Supongamos que lo ofrece primero al fiscal, le toca el contrainterrogatorio a la defensa. Señor Juanito, Perito, Miguelito, no sé, Miguel. A continuación le voy a realizar una serie de preguntas de las cuales le pido me conteste usted con un sí, o con un cierto, o con un no, o con un falso. ¿Entendió? Creo que está bastante sencillo de entender. No, pues que sí. El problema viene si dice no, entonces lo repito. ¿Okay? Voy a hacer una serie de preguntas, las cuales solamente va a contestar con un sí o con un no. Ahora sí me entendió. ¿No? Entendió. Y entonces empezamos el contrainterrogatorio. Usted me acaba de contestar al fiscal que es médico de profesión, ¿cierto? Dijimos que íbamos a hacer el ejercicio de interrogatorio con un médico. ¿Sí? ¿Cierto? También señaló que tiene una especialidad en medicina forense, ¿cierto? ¿Cierto? Usted señaló que al llegar al lugar del hallazgo, que no es lo mismo lugar del hallazgo que el lugar del hecho. Ya tengo clases de criminología, también estoy entendiendo. Usted señaló que al llegar al lugar del hallazgo se percató que había una mancha de sangre en el suelo, ¿cierto? Dicen, cierto. En su dictamen usted señaló que dicha mancha era de sangre, ¿cierto? Cierto. ¿Sabe usted que en la carpeta de investigación no existe un dictamen químico? Y le puede decir, no lo sé. No tengo por qué saberlo. No, pues, efectivamente no tiene por qué saberlo. Pero lo que sí debe de saber es que usted no es químico, ¿cierto? Pues cierto, ¿no? Tampoco tiene la especialidad en hematología, ¿cierto? Pues cierto, porque su especialidad dijo que era medicina forense, ¿recuerda? Sin embargo, usted señaló que encontró sangre, pero no sabe qué tipo de sangre era, ¿cierto? ¿Qué van a decir? Pues, cierto, ¿no? En tal sentido, cabe la posibilidad de que dicha sangre o parte de la misma pudiera pertenecer a otra persona, ¿cierto? Si ya dijo que no sabe qué tipo de sangre, pues cabe la posibilidad, ¿no? Y acuérdense que también aquí nosotros debemos de partir de algo muy cierto. De acuerdo al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe estar acreditada fehacientemente en todos los elementos del tipo penal y la participación del sujeto a que se le vaya a dictar una sentencia condenatoria. Esto es, al Ministerio Público le cabe la responsabilidad de acreditar y no dejar lugar a dudas. En cambio, la defensa, nosotros podemos incluso sacar con una duda razonable. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Metiendo esa posibilidad de una duda razonable. Porque estamos diciendo, en tal sentido, cabe la posibilidad de que dicha sangre o parte de la misma pudiera pertenecer a otra persona, ¿cierto? Cierto. Ok, ya conseguí mi objetivo. No más preguntas. Ya sembré la duda. De alguna manera, ¿no? Pero entonces viene la tercera fase, porque tampoco es tan sencillo, abogado, ¿no? Decimos, ya la hice, ya lo desacredité, ya gané. No, ¿por qué? Porque entonces viene el interrogatorio redirecto. Viene una tercera fase. Si lo ofreció el fiscal, pues ahorita vienen adelante todos los excelentes ministerios públicos, van a poder darse cuenta de esto.
En el interrogatorio redirecto pues, es la tercera fase del interrogatorio, que se realiza obviamente después del contrainterrogatorio, ¿no? Si no hay contrainterrogatorio, pues no puede haber interrogatorio redirecto. Es bien importante que tengamos en cuenta lo siguiente, abogados. Perdón, yo ya estoy leyendo otra cosa. Ahí está. No es una fase para complementar o hacer las preguntas que se omitieron en el examen directo. Tampoco lo es para ampliar a nuevos temas, no seamos tramposos. El redirecto tiene la finalidad de rehabilitar la credibilidad del testigo que fue impugnado en el contrainterrogatorio. Por ello, su límite son los temas tratados en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio. Nosotros acabamos de ver un pequeño ejercicio, pues puede ampliar, por supuesto, esto da para muchos temas más y para muchos más ejercicios, incluso más acabados, porque el tiempo nos apremia. Entonces, aquí lo que se busca que es rehabilitar al testigo. ¿Sí? Y vamos entonces a hacer este ejercicio de rehabilitar al testigo. Vamos a decir, perito, usted acaba de señalar que no es químico, ¿cierto? Es cierto, no me ayudes, compadre, ya dije que pero entonces viene la segunda. Entonces, ¿por qué señaló que la sangre encontrada era de la víctima? El testigo puede responder. Porque la sangre encontrada escurría del cuerpo de la víctima, tal y como quedó grabada en el video que se encuentra dentro de las pruebas ofrecidas y que se van a desahogar más adelante. Entonces ya lo rehabilitaste, entonces, bueno, no es químico, pero bueno, se dio cuenta que la sangre escurría del cuerpo. Y entonces dicen, pues si escurría del cuerpo, pues era sangre del cuerpo. Por lógica, ¿no? Y dices, pero pues ya está rehabilitado, ya dijo que la sangre escurría del cuerpo. Y tú dices, ya la hice, ya lo rehabilité. Ya está. ¿No? No más preguntas, ¿no? Ya está rehabilitado. Pero todavía no acabamos. Viene el recontrainterrogatorio. ¿No? Y dices, ¿cuándo se va a acabar? Nosotros hasta aquí la vamos a dejar. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? El recontrainterrogatorio es la cuarta fase del interrogatorio, ¿no? Que como ya vimos, el límite del redirecto son los temas tratados en el contrainterrogatorio y el límite del recontrainterrogatorio son los temas tratados en el redirecto. Esta fase tiene por finalidad volver a impugnar como en el contrainterrogatorio y solamente se accede al recontrainterrogatorio si es que el adversario hizo uso del redirecto. De lo contrario, pues no es posible llegar a esta etapa. Vamos a hacer este ejercicio. Señalamos. Perito, usted acaba de señalar una vez más que no es químico, ¿cierto? ¿Cierto? También señaló que la sangre encontrada escurría del cuerpo de la víctima, ¿cierto? Cierto. Sin embargo, en ningún momento usted determinó que la pérdida de la sangre fuera la causa de la muerte. ¿Cierto? ¿Cierto? A lo mejor no lo determinó. Tampoco determinó que la sangre encontrada perteneciera a una sola persona. ¿Cierto? ¿Cierto? Tampoco lo determinó. En tal sentido, cabe la posibilidad de que la herida por la que escurría la sangre no fuera la causa de la muerte de la víctima. ¿Cierto? Entonces, otra vez, estamos poniendo en duda la causa de la muerte de la víctima. Es cierto, había una herida, pero a lo mejor esa no fue la que le causó la muerte. A lo mejor la víctima antes había sufrido un ataque cardíaco, a lo mejor fue la otra causa de la muerte. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí, abogados? Estamos anulando otra vez. Y lo estamos haciendo de una manera sencilla. Insisto, esto es para fines didácticos, ¿no? Se puede ampliar esto, por supuesto que se puede ampliar. El tema ni el tiempo nos da para más. Pero bueno, podemos concluir entonces con esta pequeña gráfica que tomé del maestro Quirós. ¿Cuál es la estructura del interrogatorio y cuáles son las fases? Tenemos ahí, ¿qué es lo que vemos ahí? Un triángulo invertido, ¿no?
Ahora vamos a invertir lo que decían o dicen muchos, el triángulo de Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen. Aquí tenemos una pirámide invertida, un triángulo invertido. ¿Cuál es la importancia o qué es lo que nos ayuda a esclarecer este triángulo invertido? Vale. En el examen directo, como ustedes pueden ver, es la parte más ancha. ¿Por qué? Porque en el examen directo se pueden hacer muchas preguntas, ¿sí? Para llegar a un objetivo. Si nosotros deseamos realizar un contrainterrogatorio, se va a basar en el examen directo. Y como se va a basar en eso, obviamente nuestra posibilidad de ampliarlo se reduce. ¿Sí? Se reduce al interrogatorio, al examen directo. Si nosotros buscáramos hacer un examen redirecto, se va a reducir ¿a qué? A que exista primero un contrainterrogatorio y a las preguntas que se dan en el contrainterrogatorio, como lo acabamos de señalar. ¿Sí? Si alguien ya hizo uso del redirecto, pues entonces nosotros podemos hacer el recontrainterrogatorio, y este todavía es más pequeño, porque se va a basar en ¿qué? Las preguntas de los directos. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que no se puedan hacer preguntas. Como ya vimos, incluso en el examen del recontrainterrogatorio hicimos más preguntas que salieron del mismo interrogatorio redirecto. La cuestión está, y como ya lo dijeron mis anteriores ponentes, en estudiar bien el asunto, en conocer bien el asunto. No solamente la parte procesal. Muchas veces cometemos el error de decir vamos a estudiar el litigio y olvidamos la parte sustantiva, la parte de la teoría del delito. Yo siempre y a todo mundo les digo, ahí está la parte fina en la teoría del delito. Porque nosotros ya llegamos aquí hasta la etapa del juicio y a lo mejor en una buena teoría del delito a lo mejor había una causa de justificación. Cuando yo doy el tema de alegatos de apertura, entonces les digo, a lo mejor vamos a ver igual lo de un homicidio. Podemos entablar o podemos iniciar con una pequeña frase muy sencilla que muchas veces nos dicen, esta frase viene de los griegos, no tenemos por qué tomarla, pero bueno, es cuestión de cada quien, lo pueden o no tomar, pero podemos empezar nuestros alegatos de apertura con una frase muy sencilla, ¿sabes? Su señoría, sí hubo un homicidio, pero fue por una causa de justificación, fue en legítima defensa. ¿Qué es lo que estamos señalando ahí? Si nosotros analizamos cuáles son las causas de legítima defensa y lo vemos desde la etapa primigenia, desde la denuncia o desde la investigación del delito, no ni siquiera tenemos por qué llegar a esto. La cuestión está en conocer, porque recuerden que toda parte positiva de la estructura del delito, una conducta externa, tiene su parte negativa, ¿no? Para empezar, un delito siempre debe de ser o debe de causar un daño. Para causar un daño debe estar en la materialidad, debe ser externo, debe ser visible y perceptible por los sentidos. Si no hay un daño, pues entonces no podemos hablar del delito. Y lo digo y lo señalo, siempre lo he señalado en todas las partes donde me presento, porque estamos cayendo en los absurdos de que el legislador está queriendo regular cuestiones internas, y eso es un grave peligro para todos nosotros. Todos merecemos respeto, todos merecemos dignidad, no debemos de ser discriminados. Al contrario, debemos de respetarnos todos como sociedad. Sabemos claramente cómo está nuestra sociedad actualmente, cómo está nuestro país, y bueno, el cambio viene de uno mismo. ¿Sí? Nosotros somos parte del Estado, nosotros somos una sociedad, nosotros debemos de respetarnos, debemos de tratarnos con dignidad, con respeto, sin discriminación para nadie. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera nuestra sociedad va a salir adelante. Muchas veces criticamos solamente a lo que pasa allá afuera, pero no criticamos lo que hacemos nosotros mismos. Y el cambio de afuera también viene de nosotros. El cambio está primero en nuestro interior. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo mal, personalmente, después como grupo social, como sociedad, y les aseguro que las cosas van a mejorar y van a cambiar para nuestro bien. Espero les haya servido esta pequeña plática de interrogatorio contra interrogatorio, y bueno, pues quedo a sus órdenes. La idea es seguir organizando más eventos como estos, y les agradezco mucho su participación y su asistencia.